Bueno, pues vamos a ir comenzando. Bienvenidos a todos a este webinar que hemos llamado El futuro de la gestión de activos con Repsol, en el que uno de nuestros clientes, en este caso el grupo Repsol, nos va a hablar de su caso concreto de usuario con Matterport. Para ello, tengo aquí a Martín Núñez. Buenos días, Martín. Hola Álvaro, buenos días, encantado de estar aquí. Nada, encantado de que has venido y que nos hayas podido sacar un hueco. Martín es gestor de proyectos de digitalización e IA en marketing y, pues como os he dicho, nos va a hablar de su caso concreto trabajando con Matterport y con nosotros. Además, aquí conmigo tengo a Alicia y a Sabrina, que son las responsables de llevar el negocio de Matterport en Global Geosystems, que nos estarán echando una mano, las veréis en el chat y en el turno de preguntas y respuestas. Hola, Recordaros buenos que días a tenéis... todos. Bueno, Sabrina, Eh, recordaros que tenéis habilitada una caja que se llama PIR, preguntas y respuestas, donde podéis lanzar vuestras preguntas y al final del webinar las iremos contestando. Yo por mi parte soy Álvaro Barrio, ya me conocéis de otros webinares, voy a ser la persona que, pues, que haga las presentaciones y que lleve todo esto. Así que, bueno, veo que ya está entrando la gente, vamos a ir comenzando con el orden del día. Vamos a empezar hablando un poquito de nosotros, de Global Geosystems. Después mencionaremos un reto que es el caso concreto del que nos va a hablar Martín, pero de manera un poco genérica, porque ya lo hemos visto en varios clientes. Luego, en el paso a paso, Martín nos va a comentar pues, su experiencia de usuario. Y por último, pues el turno de preguntas y respuestas, como en otros webinars. En lo que respecta a nosotros, primero, nosotros Global Geosystems como empresa somos una empresa con muchos años de recorrido en el sector distribuyendo un montón de marcas. Somos ya más de 50 personas divididas en 6 oficinas por toda la península y entre las marcas que tenemos, que no son Matterport, pues podéis encontrar Leica Geosystems, Hexagon Manufacturing, Artec 3D y también software, como podría ser Graphisoft. Una de estas marcas, una de las marcas más importantes de las que distribuimos es Matterport, del que venimos a hablar hoy. Nosotros somos distribuidores oficiales desde hace muchos años ya y pues somos uno de sus mejores distribuidores en volumen de suscripciones. Tenemos un equipo especializado para asesoraros en la venta y el alquiler y además tenemos un servicio técnico certificado único en Europa. Y hechas un poquito las presentaciones, os voy a presentar este caso, este reto. Os voy a presentar como un problema y luego cómo puede ayudaros Matterport. El problema es muy simple de presentar y es muy típico. Es una empresa a nivel nacional con muchas ubicaciones físicas. Esas ubicaciones a lo largo del tiempo pues irán cambiando, ¿vale? Y el problema de esas ubicaciones es que geográficamente pues están distribuidas pues por toda la península. Entonces, claro, tenemos variaciones, variabilidad entre ellas. Nosotros, o en este caso la empresa, va a tener servicios centralizados que quieren tener cierta uniformidad, cierta imagen de marca que mantener en todas esas ubicaciones. Tradicionalmente esto se ha hecho con muchos desplazamientos, mucha documentación de mucho tipo, anotaciones por un lado, fotos por otra, mediciones por otra, que normalmente se traduce en mucho tiempo y ocasionalmente en errores. Entonces, aquí lo que planteamos es el uso de Matterport como solución. Solución porque la captura que nos da nos incluye todo de manera muy rápida, en menos de 30 segundos vamos a tener una captura de una posición con un feedback visual muy importante y un manejo muy sencillo. Esto nos da un gemelo digital, que es una copia digital de la realidad física con todo capturado sin ningún tipo de problema. También este gemelo digital se genera automáticamente y podemos hacer varios entregables. A este gemelo, que lo tendremos disponible en la nube, le podemos añadir anotaciones, vídeos, medidas y comunicarnos en ese espacio digital como si estuviéramos en el sitio físico, ¿vale? Para que no tengamos que ir, simplemente entramos en nuestro enlace y podemos visitar virtualmente el lugar.
Por último, podemos tener un control de acceso más o menos férreo, sobre todo en el caso de que tengamos localizaciones un poquito sensibles y trabajemos con personas externas a nuestra organización. Vale. Y ahora sí, después de esta introducción un poquito larga, le voy a dar paso a Martín, que nos va a comentar pues, su caso de estudio, su ejemplo. Buenas, Martín, otra vez. Hola Álvaro, ¿qué tal? Oye, en Bien. primer lugar, mil gracias a vosotros. Sé que está Sabrina también por ahí conectada, que es nuestro contacto más habitual con Global Geosystems. Muchas gracias por la presentación y yo mi intención es ampliaros y aterrizar un poco lo que venía contando Álvaro en un caso concreto, que es que yo creo que es el mejor resumen que podemos tener porque yo tengo la suerte de formar parte de una compañía como Repsol. Creo que somos, si no uno de los grandes retailers de este país, entonces lógicamente pasa cuando pueda salvar la diapositiva. Venga. Lógicamente nos surge o tenemos constantemente una necesidad de llevar un poco el control. O bueno, no lo he dicho, pero antes de comenzar hablaba con Álvaro en la prueba que yo me encanta que cuando cuando tengo la suerte de participar en este tipo de foros, de contar proyectos y demás, que esto sea un poco una conversación. Me ha hecho constar que hay una cajita ahí de preguntas y respuestas. Sabéis que cualquier cosa que diga o que necesitáis aclarar o curiosidad que tengáis con respecto a Repsol y que yo os pueda aclarar, estoy encantado de hacerlo. Pues eso, decía que nosotros como gran retailer tenemos ya casi un deber con nuestros puntos de venta y sobre todo con nuestros puntos físicos de realizar un seguimiento. ¿Y cómo lo veníamos haciendo hasta ahora? Pues nosotros veníamos siguiendo nuestra red, que supera las 3.500 estaciones aproximadamente. Veníamos haciendo un seguimiento bastante tradicional de más que digitalización, inventariado de lo que teníamos para luego cuando queremos realizar proyectos vinculados a la marca y demás. Y esto nos venía arrastrando una serie de problemáticas que acusábamos. Y yo, como bien contaba Álvaro, veréis que mi rol quizás confunda un poco porque trabajo muy pegado al equipo de marketing en proyectos de digitalización y luego temas de inteligencia artificial generativa y nos decían, oye, es que cuando queremos realizar proyectos de marca y queremos ver dónde la marca está presente en nuestros puntos de venta, no lo tenemos muy claro, un poco porque los registros van quedando anticuados, los registros se realizan cuando se realizan las visitas y esto nos supone un problema a la hora de llevar un control exhaustivo de nuestros puntos de venta. Pasa, Álvaro, cuando puedas. Entonces, en este contexto, ¿qué nos pasaba? Que decíamos, oye, vamos a explorar el mercado y vamos a ver qué herramientas podemos implementar para que en aquellos procesos en los que tenemos que realizar un seguimiento de nuestros puntos de venta y un poco revisitarlos y tenerlos lo más disponible posibles, ¿qué partner nos puede echar una mano en ese sentido? Bueno, entonces ahí resumiendo mucho cómo fue la exploración de posibilidades, pero a través de ciertos contactos llegamos a Matterport y vemos que realmente se ajusta mucho a lo que nosotros necesitamos. Vemos que es prácticamente sin ninguna preparación un tipo de Street View de Google Maps, pero muy acotado a nuestro punto concreto, a nuestro punto de venta, y que en un primer instante y en un primer contacto se nos promete que su facilidad de implementación es relativamente sencilla. Como os podéis imaginar, somos una empresa con unos procesos de compras y con unos procesos en general muy tediosos que son fruto de nuestro tamaño. Al final, no puede ser de otra forma. Tenemos y somos muy cautos con las contrataciones que hacemos, con las tecnologías que implementamos y sobre todo con los partners con los que trabajamos. Entonces, en este momento se nos presenta la posibilidad y decimos, oye, pues vamos a probar esta tecnología y vamos a intentar un poco llevar un control y un desarrollo de nuestros puntos físicos para poder visualizarlos online, para poder visualizarlos en un formato gemelo 3D. Y como esto lo consideramos un proyecto digital, nosotros y seguro que muchos de vosotros que estaréis presentes en el webinar de multitud de empresas desarrollando este tipo de proyectos, es, oye, vamos a hacer una hipótesis pequeñita, una pequeña prueba de concepto que la valide y luego vamos a intentar sacar un mínimo producto viable para ya presentarnos en el momento previo al escalado con algo que sabemos que es una realidad y que sabemos que satisface una necesidad. Entonces decimos, oye, pues vamos a tomar datos de aquellas estaciones de servicio, sobre todo, que tenemos cerca de nuestras oficinas, que podemos, a través de un alquiler con Global Geosystems, que es el reseller que nos prestó el servicio, como bien decía Álvaro,
y nos puso a disposición las cámaras de Matterport, vamos a ir nosotros personalmente. De hecho, la prueba de concepto estuve yo presente en aquel primer gemelo que realizamos en una estación de servicio en Toledo y decimos, oye, que es cierto que es realmente sencillo y realmente escalable tomar estos datos y mostrar los resultados de una prueba de concepto que fue exitosa de un día para otro. Es decir, que en cuanto fuimos capaces de realizar los trámites administrativos y tener las cámaras en nuestras instalaciones, tener un resultado y nuestra estación de servicio digitalizada era prácticamente de manera instantánea y sin tener ningún conocimiento adicional a que en el día de la recogida de las cámaras en vuestras oficinas, que además me consta que os mudáis, realizamos y se nos hizo una pequeña preparación y un pequeño cursillo a personas, repito, sin ningún conocimiento previo sobre tecnologías de geolocalización y así lo hicimos. La implementación fue todo un éxito y pudimos pasar de la prueba de concepto, y te pido, Álvaro, que pases de diapositiva, a un poco una toma de resultados iniciales de cara a un mínimo producto viable, como decía antes. ¿Qué hicimos ya en ese caso? Es decir, oye, vamos a aplicar esta digitalización de puntos físicos a un proyecto concreto, a un proyecto un poco más grande. En este caso era un proyecto de marketing vinculado con nuestra marca que realmente no viene al caso, pero que nos satisfacía muy bien las necesidades de ya un producto aplicable y viable. Y dijimos, oye, tenemos una serie de ubicaciones esparcidas, en este caso eran unas 40 ubicaciones esparcidas por todo el territorio peninsular e incluso en Canarias, y necesitamos digitalizarlas. ¿Qué hacemos con ello? Decir, oye, ¿cómo lo hacemos? Podemos comprar nosotros el material y además nos enteramos de que a través de Global Geo Systems, que es otro servicio que nos han ayudado a gestionar y demás, podemos contratar a una serie de profesionales que además realizan el servicio por nosotros y que nos garantizan cierta cumplimentación de criterios técnicos y especificaciones que necesitamos. En ese sentido decimos, vale, nuestras especificaciones técnicas son X, nuestros tiempos son X y necesitamos estos criterios a cumplir. Analizamos el espacio que necesitamos digitalizar, lo implementamos y vemos que el producto vuelve a ser un éxito y nos permite tener un proyecto muy vinculado a la marca en el punto de venta, digitalizado en los tiempos que nosotros nos habíamos marcado. Pasa, Álvaro, por favor. ¿Y en qué nos apoyamos para llegar a este resultado satisfactorio? Pues fundamentalmente en que necesitábamos ayuda con el proceso. Una prueba de concepto nosotros mismos y a través de un alquiler y un muy bajo coste podíamos validarlo. Podíamos validar que era un concepto que se adecuaba a lo que nosotros necesitábamos. Pero claro, cuando ya hablamos de una extensión geográfica grande, de una extensión y variedad de puntos de venta enorme, nosotros como pequeño equipo no somos capaces de cubrir la necesidad. Y en ese sentido le trasladamos en su momento a Sabrina que teníamos que en 2 semanas prácticamente, y así fue, tener cubierto una necesidad de creación de gemelos digitales para nosotros empezar a analizarlos, para nosotros empezar a marcarlos, a ver y explorar funcionalidades de descarga y demás. Pues dicho y hecho, nosotros hicimos las que nos podíamos permitir por tiempos y por forma aquí cerca de la oficina y nos entregaron las demás en los plazos establecidos. O sea que una vez más, la sencillez de la tramitación, la sencillez de la contratación del servicio de captura y luego la sencillez que nos proporcionó decidir adquirir nosotros el equipo y material necesario para realizar los gemelos, pues realmente ha resultado un cóctel que nos ha ganado mucho en eficiencia en el seguimiento de nuestros puntos de venta y sobre todo voy a remarcar la decisión de comprar nosotros el equipo. Como al final veíamos que no necesitábamos y que la curva de aprendizaje era muy planita y que no necesitábamos absolutamente ningún contexto previo para garantizarnos el éxito de lo que estábamos haciendo, pues así lo hicimos. Nos lanzamos a la compra del material, lo tenemos ahora mismo en casa, lo tenemos en la oficina y disponible para varias personas que hemos hecho las formaciones necesarias para poder utilizarlo y estamos constantemente digitalizando nuestros puntos de venta. De hecho, ahora estamos pues, en pleno planteamiento de un poco ampliar nuestra licencia para tener más y más puntos de venta digitalizados. Como decía, al final, nuestra red, sumando oficinas de venta de electricidad y gas y estaciones de servicio, roza los 4.000 puntos en España, lo cual es pues un proyecto que el escalado puede ser infinito. Pasa, Álvaro, por favor. Y aquí un poco paso a las conclusiones y a la valoración, un poco por 2 partes.
por la parte de Matterport, que ha sido el proveedor de las cámaras, como venía diciendo, y de los equipos, que ha sido quien nos ha puesto a nuestra disposición nuestra suite privada en su página web. Y es donde realmente entramos todos los días como equipo de marketing y como otros equipos, como puede ser una dirección técnica de arquitectura técnica de estaciones de servicio, como puede ser una red comercial de oficinas multienergía. En ese sentido, Matterport no podríamos decir otra cosa que es que nos ha puesto facilidades. Desde el momento inicial en el que contactamos con ellos, cuando de manera casual dimos con un gemelo 3D en la web, nos facilitaron el contacto de Global Geosystem, nos sirvieron un poco para el macheo de contactos y hasta el día de hoy ahí les tenemos para cualquier duda técnica y para cualquier necesidad de escalado que necesitemos. Los escalados que hemos ido planteando con ellos, todo han sido respuestas afirmativas, todo han sido facilidades y sobre todo, todo ha sido adaptarnos a nuestros tiempos, que como decía antes, no es una cosa sencilla. Somos una empresa en España y a nivel global como energética muy relevante en el mercado y tenemos nuestras particularidades, sobre todo en cuanto a plazos, tiempos y necesidades. Se nos ha adaptado muy bien. Y luego, una cosa que a cualquier compañía le importa mucho son los costes, porque no hay escalado sin business case. Y en nuestro caso nos salía fácilmente porque es que los costes eran muy reducidos y sobre todo muy vinculado a la baja necesidad de aprendizaje que necesitábamos para realizarlo. Al final, sí que es cierto que cuando externalizamos el servicio y le pedimos a un tercero que nos realice estos gemelos digitales, pues incurrimos en unos costes más elevados. Cuando somos nosotros los que lo hacemos, muchísimo menos. Y cuando nos damos cuenta de que comprando el material que necesitamos somos independientes para realizar nuestros gemelos virtuales y así lo hacemos y nos está saliendo bien, pues es que el escalado se hace solo. Y pasando ahora a Global Geosystems, Álvaro, avanza por favor. No podríamos estar más contentos y yo creo que lo demostramos con nuestra presencia aquí en el webinar. Yo lo compartí aquí con el equipo interno y somos muchas veces bastante reacios con nuestra privacidad en los proyectos y con compartirlos y participar en este tipo de foros, pero en este caso es que realmente Global Geosystems ha sido un partner y está siendo un partner que está además ampliando su colaboración en otros proyectos con el que estamos muy, muy contentos. La diligencia con la que nos han atendido ha sido algo en lo que apoyarnos. Nosotros, como supongo que pasarán muchas otras grandes empresas, y aquí Álvaro y Sabrina sobre todo lo pueden decir, saben que muchas veces venimos competiciones para ayer, son muy comprensivos con ellas y tratan de llegar. O sea que, y por daros una valoración general y por un poco cerrar con una conclusión fuerte en cuanto a lo que nos están representando. Han sido realmente la razón del éxito de este proyecto, porque la tecnología de Matterport, y lo ha contado muy bien Álvaro, está ahí, funciona, sirve y los casos de aplicación son infinitos en empresas de retail, en empresas que tienen puntos de venta que gestionar, obras que realizar, elementos de marca que observar. Los casos de uso yo creo que son realmente múltiples e infinitos. Pero la valoración general del proveedor en España, que es Global Geosystems, que nos está ayudando a implementarlo, es, pues, si la otra ha sido notable, esta ha sido sobresaliente. Porque un poco estamos muy contentos con la curva de aprendizaje que nos han ayudado y nos han apoyado en tener en sus oficinas cuando hemos necesitado formación para el uso de la tecnología, en este caso de las cámaras. Cuando hemos tenido dudas, incluso realizando los gemelos 3D, han estado para apoyarnos y en otros proyectos nos han tendido la mano cuando así lo hemos necesitado y cuando han tenido que actuar de intermediarios con otros proveedores. O sea que en general nuestra valoración no puede ser más que positiva hasta ahora. Seguiremos ampliando nuestra colaboración y seguro que seguiremos escalando este tema de Matterport y nuestra digitalización del canal presencial, porque como empresa con muchas y muy gran multitud de ubicaciones y sobre todo distintas entre sí, nos interesa llevar un control exhaustivo de las mismas y yo creo que será constante y ampliable y escalable, sobre todo, que es lo que nos interesa. Así que eso. Yo poco más tengo que contaros. Dejo a Álvaro con las conclusiones finales y quedo a vuestra disposición, además de en el foro de preguntas y respuestas que está abierto en este chat. Yo creo que tenéis el contacto y mi mail sale en la convocatoria. Sentíos libres de preguntarme cualquier duda, inquietud o cosa que creáis que os pueda ayudar. Más que contento de hacerlo. Así que eso, muchas gracias y quedo abierto para responder a vuestras dudas.
Pues muchas gracias, Martín, y por nuestra parte también encantados de trabajar contigo, ¿vale? Ya sé que desde fuera y tú desde dentro también lo ves como muy complicado, pero la verdad es que aunque las peticiones puedan ser mayores o peores, pues da gusto trabajar con ciertas personas y en este caso estamos súper encantados con vosotros personalmente y también como empresa. Así que lo mismo, de 10, ¿vale? En este caso ya llegamos un poquito al final, ¿vale? Sí que queríamos añadir una última cosa aquí antes de las preguntas, un one more thing, que dirían los americanos. Como ya sabréis algunos, vamos a hacer un evento presencial la semana que viene, una jornada de puertas abiertas de Matterport el día 12 de junio en Alcobendas. Estáis todos invitados, los participantes al webinar. Martín, por supuesto, si te quieres acercar a tomar un café, súper invitado también, aunque sé que eres una persona muy ocupada. Intentaré asistir. Nada, no te preocupes. Allí vamos a tener, aparte de equipos, para que podáis ver físicamente cómo funcionan las diferentes cámaras y la aplicación, también estaremos nosotros personalmente, los representantes de Matterport, Marcelo y Esteban, que nos van a hablar de la propia Matterport, y vamos a tener también una empresa para que nos hable un poco lo mismo que ha hecho Martín hoy de su caso concreto, que en este caso va a ser Acciona. Ellos nos van a hablar de los puntos físicos desde el punto de vista de subestaciones, accesos, limitaciones de accesos. La verdad es que nos lo han comentado un poquito por encima y parece muy interesante. Y la segunda cosa que os vamos a comentar es que recientemente hemos adquirido una nueva oficina para poner nuestra oficina de la zona centro en Madrid. Está muy cerquita de nuestra anterior localización, es un edificio de 5 plantas. Aquí os dejo el recorrido virtual para que le podáis echar un vistazo y esperamos que a no mucho tardar podamos invitaros a todos a una inauguración allí. Como podéis ver, vamos a tener una zona de recepción, almacén, posiblemente servicio técnico también. Van a estar nuestros compañeros de ventas y de soporte físicamente allí también. Y tendremos una zona de showroom para que todo aquel que quiera acercarse a ver los equipos de Matterport o cualquier otro tipo de equipos, pues pueda hacerlo sin problema, ¿vale? Como os decía, esperamos invitaros en breve a la inauguración. Aparte de las plantas habituales, tenemos una zona de terraza que bueno, pues cuando haga buen tiempo en Madrid, que creo que ya tenemos buen tiempo por allí, pues podamos invitaros también a algo bastante chulo y un poco más distendido, que no hablamos tanto de trabajo, sino un poco echar el día y conocernos un poquito. Sin más dilación, vamos a abrir el turno de preguntas y respuestas. Abajo a la derecha veis un código QR por si os interesa inscribiros en esta jornada de la semana que viene, sin miedo, acceder a través del código y poder registraros. Emilio, Sabrina, no sé y Alicia, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí que queráis o que veáis que importante responder, que no hayáis respondido ya. Yo creo que todavía no ha surgido ahora mismo ninguna, pero yo creo que igual la gente ahora nos va preguntando algo. Vale, perfecto. Nada, sabemos que no es un webinar muy de preguntas, será un caso concreto de una empresa concreta, ¿vale? No os sintáis presionados, pero sí que nos interesa. Y ya también, Martín, muchas gracias por ofrecerte a todo el tema de las preguntas, porque sabemos que a veces las empresas grandes es complicado las preguntas o sois un poco más herméticas, ya lo has comentado, pero bueno, muchas gracias por ello, por prestarte al webinar y a las preguntas. Faltaría más, además no hay problema, estamos acostumbrados. Cuando no podemos responder, no respondemos. Vale, mira, veo aquí Creo que hay manos Álvaro. levantadas, sí. Sí, Sí, no solemos hacerlo de la mano levantada, pero a lo mejor sin que sirva de precedente podemos hacerlo hoy aprovechando que está Martín. Y bueno, pues, empezando por orden, voy a permitir el micrófono a la gente que tiene la mano levantada, ¿vale?
Vale, creo que has permitido a Luis, pero está muteado, ¿vale? Luis, tienes que desmutearte y tienes permitido hablar. Buenos días. Mi nombre es Luis de Portugal. Yo voy a colocar una cuestión en inglés, si es posible. ¿Es posible? Si es para mí, es posible, Luis, sin problema. Okay. Well, Martin, you work in Repsol. I would like to know if you work with Matterport in your refinery or in the tankers, in tank and pump zones, because I have some questions or doubts about the security of the equipment in that safety zones. Another question is what kind of resolution and file extensions this equipment can generate. I will need a cloud point with at least 5 millimeters resolution for making piping and structures, also in the refinery, and I'm looking for something like that. I already worked with Leica systems, but now I'm considering Matterport, and I would like to know if you already worked with this equipment in the intrinsically safe zones as refineries. Thank you. Thank you, Luis, for the question. And I want to also. You can talk in Spanish. I understand. Yes, okay. Luis, pues un placer. Y iba antes a decirlo. Hemos hecho también un proyecto y el proyecto se ha incluido en Portugal, o sea que también hemos hecho alguna captura en Portugal. Te contesto por partes y yo creo que seguro que Álvaro, Sabrina, alguien del equipo va a querer completarlo con requerimientos más técnicos, pero te hablo desde mi experiencia. Y si no me entiendes, dime y cambio el inglés, Luis? No, yo entiendo, puedes hablar, yo entiendo. Muy bien. Primero, hablando de entornos con riesgo elevado, nosotros no hemos hecho, yo como decía antes, trabajo en proyectos de digitalización e IA, sobre todo pegados al marketing, entonces estamos en aquellos lugares donde el cliente entra y donde interactuamos con el cliente. En ese sentido, nuestras capturas y nuestro entorno peligroso de captura se ha limitado a las estaciones de servicio, en el que tenemos bastantes restricciones con el uso de aparatos electrónicos cerca de los surtidores y cerca de las zonas de carga. Seguro que os ha pasado encontraros en alguna estación de servicio y que por megafonía incluso os digan que por favor no utilicéis el móvil a repostar. Pues Cierto. Eso se debe a que interactúa con ciertos componentes electrónicos, sin ponerme muy técnico, dentro de los surtidores y puede dar lugar a errores. Entonces, nosotros lo que hacemos es realizar una serie de cursos de interacción de aparatos electrónicos dentro de la estación de servicio antes de ir. Y, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, no podemos capturar a menos de 2 metros de un tanque surtidor, a menos de 2 metros de la zona de carga donde el camión viene a conectarse y a repostarnos a nosotros el carburante. Entonces tenemos que tener en cuenta ciertas cosas de seguridad, como por ejemplo también es que estemos correctamente señalizados, que señalicemos con dónde está la cámara, dónde está el trípode en cada momento, porque no cerramos el servicio cuando realizamos este tipo de capturas y demás. Ahora, en temas de refinerías no te puedo decir porque no lo hemos hecho. Y luego ya, en cuanto a descargables, me consta que nuestros compañeros de la Dirección Técnica de Arquitectura de Estaciones de Servicio se han metido en la herramienta a explorar cuestiones más técnicas, como por ejemplo las descargas en formato CAD de los ficheros que creamos en la web de Matterport. Y nosotros contratamos también, cuando compramos el equipamiento, las cámaras, el trípode y lo que necesitábamos, la creación de nubes de puntos, que es otro tema técnico que nos ayudaba mucho, sobre todo al hacer simulaciones de obra o otros temas en las estaciones de servicio. Pero no te puedo decir más temas de cuestiones técnicas en refinerías o en otro tipo de plantas porque no lo hemos realizado. No sé si en el futuro lo haremos, pero de momento nos hemos quedado en proyectos vinculados a puntos de venta directos al cliente. No sé si con esto te ayudo, Luis, no sé si quiere completar algo, Álvaro, vosotros, desde el punto de vista técnico. Si te parece, Martín, añado un par de cosas aquí. El descargable de las nubes de puntos, Luis, para que lo tengas en mente, es el E57, es estándar, ya lo sabes, lo conocerás. Aunque Repsol o Martín en este caso, no hayan trabajado en tema de refinerías para generación de piping, etcétera, etcétera. Aquí muchas veces va en función del entorno,
¿vale? Te lo digo por otros sistemas de captura que he visto en el mismo entorno. Entonces hay que ver un poco la captura, pero te podemos mirar algún caso específico que tengamos tanto en la web de Matterport o que nos pueda pasar Matterport de algún cliente que lo esté haciendo, por si te puede resultar útil. Te lo podemos mandar de manera separada, ¿vale? Para que tú lo veas y lo tengas, ¿vale? En cualquier caso, al final es complicado trabajar en ciertos entornos, ya te lo estaba comentando Martín. En ciertos de ellos te obligan a ciertos certificados, ¿vale? Pero conozco muy pocos equipos que los tengan realmente, sobre todo en el tema de captura. Entonces, va en función un poco de los permisos y de lo que te dejen hacer, como le ha podido pasar a Martín. Pues tema de señalizaciones, tema de trabajo cerca o lejos, ¿vale? Y bueno, hay que verlo un poquito caso a caso. Pero ya te digo, te buscaremos un caso de estudio que sea relacionado. De hecho, en la charla de la semana que viene la gente de Acciona también va a mencionar un poquito esto, porque son, aunque no son oil and gas, son instalaciones sensibles, por lo que cuentan ellos, y va también un poquito todo al hilo, ¿vale? Entonces, igual la semana que viene, después de hablar un poquito más en profundidad con ello, te puedo compartir alguna cosa más. Álvaro, Sí. ¿puedes bajar la pantalla esa que se ve dentro Ay, del turno de perdón, preguntas y sí, respuestas? Vale. sí, disculpad. Vamos a pasar a la siguiente persona, ¿vale? Fernando. Creo que está ¿Cómo muteado. están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Es bastante interesante este método de levantamientos o de generación de modelos con el Matterport. Pero quisiera saber cuál es la principal diferencia de, por ejemplo, trabajar con un Matterport o con un escáner 3D, por ejemplo, uno de Leica, el BLK 360, ¿no? ¿Cuál es Vale. la principal diferencia de trabajar con cada uno? Y porque me comentan, y justamente escuchando la pregunta anterior, el Matterport también te hace un levantamiento de nube de puntos, pero ¿cuál sería la principal diferencia y beneficio en este caso de trabajar con uno o con el otro? Yo te voy a responder un poco basado en otros clientes que nos han hecho exactamente la misma pregunta. Creo que en muchos webinars ha salido esta misma pregunta. Se basa en varias cosas, pero principalmente yo te menciono aquí el tema del uso, ¿vale? Es más fácil trabajar con Matterport que con un escáner, y también en tu aplicación real. Quiero decir, si tu objetivo es trabajar con una nube de puntos que te dé una precisión nominal de 1 milímetro de precisión, te tienes que ir a un escáner. Va a ser más complicado de manejar porque la unión en campo y el trabajo a posteriori es mayor, ¿vale? Necesita más interacción por tu parte. También tienes un poquito más de control en la aplicación y en lo que vas a conseguir. Eso por un lado. Si te vas a Matterport, yo te diría que es el uso. El uso es mucho más sencillo, ¿vale? Porque en campo todo es de manera automática y además va mucho más rápido. Aunque algunos escáneres, en este caso has mencionado Leica, pueden ser muy rápidos, la Pro 3, por ejemplo, es mucho más rápido, porque en menos de 30 segundos tienes una captura. Y luego también te voy a mencionar la aplicación web, ¿vale? Muchas veces nos mencionáis la nube de puntos, pero también nos mencionáis la posibilidad de compartir la información de manera sencilla. Con un escáner más tradicional, normalmente estamos más centrados en aplicaciones de escritorio. En cambio, con Matterport tenemos una visión más en la nube, por así decirlo. Esto se traduce en que si yo quiero compartir datos, pues envío un enlace y la persona puede acceder a la nube de puntos online, puede visualizar el recorrido virtual online y puede hacer cambios online desde su tablet, si puede y si quiere, ¿vale? No tienes que estar pegado al escritorio. Entonces, te da más flexibilidad a la hora de compartir la información también, que es uno de los puntos fuertes de trabajar con Matterport, ¿vale? Ya te digo, las diferencias son muchas y varía mucho en función de lo que quieras hacer. Pero para que tengas una idea, pues, te menciono estas como cualquier otra, ¿vale?
Muy bien. Siguiente pregunta, entonces, voy a dar paso a Noelia. Y si podéis, bueno, vamos a intentar agilizar un poquito más las respuestas, ¿vale? Porque veo que hay bastantes preguntas. Sí. Hola, ¿se me escucha? Sí, buenas, Sí. Noelia. Hola, ¿qué tal? Nada, estuvo muy interesante. Bueno, os hablamos aquí desde parte del equipo de Orestes Comunica, que estamos varios compañeros, y nos ha gustado mucho. Lo que sí, queríamos saber si habría o podríais enseñar, o sin enseñar, explicar más ejemplos de, una vez que está escaneado, de todas las funciones que permite, ¿no? Entonces, de cómo lo habéis usado ese escaneo, ¿no? Aparte del escaneo, pues qué aplicaciones te ha permitido, si se puede enseñar alguna como ejemplo o por temas de política de privacidad no se pueden enseñar, pero eso. Mira, te contesto yo y lo de enseñarlo ya no es por temas de política de privacidad. Es que a mí me pasa siempre en mi ordenador, cuando comparto pantalla en una reunión y trato de enseñarlo, me va la conexión que no puedo ni contarte nada. Te lo cuento de viva voz y vas a saber que creerme. Seguro que aquí Álvaro, Sabrina, os ponen más de un ejemplo a vuestra disposición para que lo podáis comprobar de buena tinta. Pero nosotros lo que más utilizamos o el caso de uso que más implementamos día a día, como decía antes, nuestro MVP o lo que justificó luego la inversión y un poco el primer escalado en el que estamos, fue un proyecto muy vinculado a la marca. Entonces, ellos tienen, y en Matterport pone a disposición de los clientes una funcionalidad de etiquetado de tu punto de venta que a nosotros nos sirve un montón. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestras estaciones de servicio y en nuestras oficinas de venta de luz y gas muchos elementos que etiquetar, muchos elementos que queremos inventariar para tener claro dónde están, dónde podemos impactar al cliente, y lo podemos hacer por capas de una forma muy amigable y súper sencilla de utilizar. Luego tiene otra cosilla que es súper fácil y súper friendly en el uso con el consumidor medio, y es el tema de las medidas. Nos pasaba mucho que cuando vamos a ir a hacer una obra o una cosilla pequeña de cambio de cualquier tema o de implantación de cualquier tecnología, teníamos que tener muy claras las medidas o una orientación de medidas antes de ir. Hay una funcionalidad de medidas que nosotros estamos utilizando mucho, y un poco por ponerte un par de ejemplos de casos de uso que nosotros usamos en nuestro día a día. No sé, Álvaro, si quieres ampliar algo más. Bueno, luego el tema que comentaban antes, lo de los nubes de puntos, lo descargan en distintos formatos. A las personas con un rol más técnico dentro de las distintas direcciones que os contaba antes, me consta que también les está sirviendo bastante para hacer proyecciones y temas hipotéticos. Entonces, yo un poco por hacerte un resumen de lo que más utilizamos dentro de la casa. Y perdonad que no os enseñe una estación de servicio, que al final es un lugar público y no habría problema, pero como os comparta pantalla y trate de explicaros por detrás, va a ser peor que, que deciros lo de viva voz. Entonces eso, yo creo que podéis acceder a cualquier ejemplo online y ver a lo que me refiero. No, yo creo que con lo que has dicho, Martín, está bien, quiero decir. Es lo que comentábamos, compartir un punto físico de acceso público, creo que lo comentamos en su momento y tampoco tenía mucho sentido. Y es un poco la aplicación sobre la que has trabajado, ¿vale? Y lo que nos has contado, un poco tú, un poco no, bastante en profundidad en tu parte del webinar. Así que yo creo que está más o menos claro. Si alguien tiene un interés súper profundo, pues a posteriori lo mismo, le podemos dar un poquito más de información, pero ya te digo, enseñarlo tampoco tenía mucho sentido hoy, por ejemplo. Vale, Emilio, si te parece, vamos a pasar ya a las preguntas con texto, en las escritas, y vamos un poquito rápido, ¿vale? Que no quiero pasarme de la hora. Perfecto. ¿Quieres ir leyendo tú las que te parezcan más interesantes? Léelas tú, por favor, y las vamos respondiendo, por si acaso a mí algo se me escapa. Vale, perfecto. Bueno, aquí tenemos preguntas bastante técnicas de distancia mínima y máxima de escaneo con Matterport, límites vertical y horizontal de la ventana de escaneo. Bueno, tenemos un límite que viene dictado por físicamente el trípode y la composición de la cámara, ¿vale? Es el límite que tenemos. El escaneo depende. Si trabajamos con la nube de puntos, podemos trabajar hasta 100 metros, pero normalmente hasta 20 metros, ¿vale? Así te lo estoy cantando un poquito de viva voz, puede que se me escape algún punto importante. Y distancia mínima creo que es
medio metro, si no recuerdo mal, para que tengas una idea de las capacidades de la cámara, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo queréis que convivirá la tecnología Matterport con los protocolos BIM? Bueno, esta es muy interesante porque Matterport tiene la posibilidad de que generes a través del espacio un modelo BIM, ¿vale? O sea, van a convivir porque es las dos caras de la misma moneda, la realidad y un modelo 3D físico. Y aparte, a través de la nube de puntos, pues puedes integrarla en múltiples programas, como puede ser Archicad, y generar a través de ellos un modelo para tener un as-built de un momento concreto de una obra, ¿vale? De hecho, la semana que viene, en la jornada de puertas abiertas, vamos a tener a nuestra compañera Paz, que es especialista en BIM, y va a hablar de todo esto, por si queréis tener un poquito una idea más general de lo que da Matterport y lo que podemos obtener de una nube de puntos traspasada a un modelo BIM. Vale, perfecto. Gonzalo nos pregunta si podemos dar más detalles de soluciones concretas, bajar un poco más al detalle en cuanto a las soluciones encontradas. Bueno, yo creo que esto es un poco la misma pregunta que le hicieron, que contestó antes Sí. Martín, ¿no? Sí, yo Vale. creo que sí. Importante saber cómo se resguarda la información captada de los activos. Pues se guarda en la nube. Localmente vamos a tener una copia de nuestro proyecto que en cuanto le damos al botón se sube a la nube y es totalmente seguro. Ahí no hay mucho problema porque es el modelo de negocio que tiene Matterport y lo tienen muy bien trabajado. No solo Repsol, sino otras compañías a nivel Sí. mundial Ahí, trabajan Álvaro, con ello. discúlpame que te Sí. amplíe. Nosotros tenemos, cuando trabajamos con soluciones en la nube, unos mecanismos de ciberseguridad y de temas de compliance, creedme que muy exigentes. En ocasiones es un pain que nos produce la revisión y el asegurarnos de que donde estamos trabajando en la nube es en un entorno seguro y dedicado a nosotros. Y que sepáis que lo ha pasado, que estamos trabajando en ello y que no ha supuesto absolutamente ningún problema. Vale, muchas gracias por ampliar, Martín, que no quería dar datos de concretos por si no se podía mencionar ciertas cosas, pero entiendo que sí. Vale, perfecto. Juan felicita, enhorabuena, es un proyecto muy interesante. ¿Podéis comentar algún ejemplo de caso de uso de la explotación de estos gemelos digitales desde el punto de vista del negocio? Gracias. Bueno, pues un poquito lo mismo, ¿no? La gente Sí. quiere saber un poco, pues, casos de uso concretos. Gonzalo nos pregunta, hola, gracias por la ponencia. ¿Puedes dar ejemplos concretos de soluciones muy específicas que hayáis encontrado? Os pongo un ejemplo, sin problema, de una cosa que hayamos hecho en nuestro equipo. Mira, nosotros tenemos de vez en cuando proyecto de implantación de nuevos elementos de marca en nuestros puntos de venta. Entonces decimos, oye, vamos a ver dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestros lugares donde tenemos el gemelo, dónde es, primero, técnicamente viable instalar. Hablo de lo que sea. Imaginaos que queremos poner un cartel de X medidas o un soporte de software de hardware de X medidas o esta tecnología para medir esta otra cosa que requiere una instalación de algo físico. Pues nos metemos en nuestras posibilidades y nuestra selección de ubicaciones, vemos dónde es técnicamente factible, enviamos la instalación. Bueno, esto obviamente tiene los requerimientos y las ventajas que esto requiere, porque nosotros antes teníamos que ir a visitar los lugares candidatos, hacer la selección a mano, mandar al proveedor y que no nos encontrásemos con problemas técnicos. Pues de este modo, toda esa parte del proceso previo de una selección de proveedores y de selección de nuestros espacios se reduce pues, por hacer una estimación, a una décima parte. Entonces, para que veáis, y esto es un ejemplo de un equipo de marketing que seguro que me atrevo a decir que a priori cualquiera de vosotros antes de esta reunión diría, ¿y para qué quiere el equipo de marketing una solución de digitalización de puntos físicos? Que como decía, lo hemos compartido con muchos compañeros y en otros equipos se están beneficiando, pero para que tengáis un ejemplo un poquito más concreto y aterrizado. Muy bien. Okay. Vale, vamos con las dos últimas, si os parece, que yo creo que Martín se tiene que ir. Vale, esta es para Martín. ¿Os habéis planteado que sean vuestras empresas mantenedoras las que hagan estas digitalizaciones? ¿Compartís con estas empresas los inventarios que realizáis sobre la aplicación? ¿Tenéis estos inventarios conectados con un GMAO? Pues mira, nosotros, y lo introducía un poquito antes en otra respuesta, somos
muy reacios a compartir nuestra información con terceros. Entonces, ahora mismo no nos lo planteamos. No nos planteamos externalizar el servicio más de lo que lo tenemos, que lo externalizado es que a veces contratamos el servicio de un tercero para que nos haga las capturas, pero siempre en nuestros entornos. No dejamos salir mucha información nuestra de ningún tipo de nuestros entornos, de los que validamos a nivel cloud y de los que validamos a nivel físico. Entonces te diría que en principio no, preferimos mantener el control de lo que hacemos y vemos para luego aplicarlo a la toma de decisiones de proyectos. Y un poco nos pasa lo mismo con las integraciones. Nos limitamos mucho a integrar con programas cuando le vemos una utilidad muy real. En este caso, y como hasta ahora nos hemos tomado el proyecto, es como un poco seguimiento de nuestros puntos físicos y aplicación de proyectos al puro seguimiento. No hemos automatizado nada ni de momento nos estamos planteando hacerlo con respecto a otros sistemas porque ya estamos viendo este inicio de aplicaciones reales en el momento en el que estamos. Perfecto, muchas gracias. Y ya, bueno, la última pregunta. Nos pregunta Gonzalo si es predecible que Matterport ofrezca soluciones para escaneos aéreos con dron. Aquí si tengo que contestar yo me ponéis en un problema. A bote pronto te diría que no. No le veo actualmente a Matterport en esa dirección, ¿vale? Vale, perfecto. Pues nada, si os parece bien, cerramos Sí. ya el webinar. Recordad que, bueno, el próximo 12 de junio estaremos en Madrid, en Alcobendas, en ese evento de puertas abiertas. Así que si queréis asistir, bueno, os pasaremos a todos el enlace para que os podréis registrar, que es 100% gratuito, ¿vale? Así que nada, creo que a Álvaro se le cayó la conexión. Vale, aquí está de vuelta. Estás en mute, Álvaro. Disculpad que ha habido un micro corte en internet maravilloso y se me ha caído la comunicación. Lo que decía Emilio, vamos a dar por finalizado el webinar de hoy. Creo que ha estado súper bien. Gracias, Martín. Sé que tienes el tiempo limitado, así que te dejamos, te liberamos por hoy. Y gracias a todos los asistentes por venir. Como siempre, súper bien todas las preguntas. Y si tenéis alguna otra cosa, tenéis nuestros contactos. Podéis mandarnos cualquier correo con las preguntas que no hayamos respondido o que queráis ampliación, como por ejemplo Luis. Oye, y yo aprovecho también para agradeceros el dar visibilidad a nuestros proyectos en cualquier foro. Yo ya sabéis que estoy encantado con vuestro trato y con trabajar con vosotros. Y lo dicho, cualquier pregunta que pueda surgir o cualquier cosa que se haya quedado en el tintero, yo estoy en contacto directo con Álvaro y Sabrina, lo canalizáis a través de ellos, si no tenéis mi contacto. Y eso, encantado de hablar de estos temas y de intercambiar proyectos e impresiones. Así que nada, muchas gracias a vosotros por organizarlo y un abrazo. Gracias a ti, Pues Martín. nada, gracias a ti y buen día a todos los participantes al evento.